Dr. File. Si hojeamos por unos segundos la realidad de nuestro planeta, esta mirada rápida nos revelaría un hogar en medio de un gran desorden. En su interior hay guerras que parecen interminables, problemas de dimensiones catastróficas como el cambio climático, la hambruna y la sequía que nos sucumben en el más horrendo de los escenarios posibles. ¿Cómo encontrar un orden en medio de este caos? Entre toda esta oscuridad que nos invade, las enseñanzas del maestro Saint-Germain, por medio de su libro de oro, se hacen más presentes que nunca. El libro es una extensión de una serie de lecciones que necesitamos aprender. En él se nos instruye que la mente es un punto de gran creación y responsable del cómo vivimos en estos momentos. Según cómo sean nuestros pensamientos, será la realidad del presente. El libro de oro es también un instrumento para redescubrir nuestra esencia divina. En medio de toda la oscuridad que en la actualidad nos abruma, hemos olvidado el poder de las revelaciones espirituales. La figura de Dios y su potencia ha quedado marginada en estos tiempos modernos, por lo que el libro de oro es también un recordatorio del poder que significa Dios, no solamente para nosotros, sino para el planeta en general. Ante todo esto, ¿cómo podemos ser mejores personas? ¿Cómo podemos evitar la avalancha oscura que se nos viene encima? ¿Cómo volver a los caminos que hemos olvidado y cómo retomar las enseñanzas divinas? Esta noche de viernes, Dr. File inicia una aventura por la sabiduría llamada a salvar el planeta, por las enseñanzas destinadas a rescatar a la humanidad del inminente desastre. Me parece que estamos en la antesala de una noche iluminada, Dr. File, con este tema del libro de oro. Bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente acá. Igualmente, Eduardo, con todos los amigos y amigas allá al otro lado de la orilla, para hablar de grandes revelaciones, de sabiduría, muy importante para ustedes y sobre todo para sus hijos, las nuevas generaciones, que aprendan y que cultiven lo que hoy día vamos a hablar, porque hay muchos desafíos, pero también hay luz, y de eso va a tratar hoy día el programa. Exactamente, porque yo creo que a todos nos queda la sensación que el mundo está extraño, está revuelto. Mucha gente se ha incluso propuesto no ser padres por temor al mundo que podrían heredar sus hijos. Es algo que uno que tiene hijos pequeños como que lo piensa día a día. Entonces entender una nueva visión de la vida es muy agradable. Por eso nos invitamos a tener junto a Dr. File una noche iluminada, la del día de hoy. Partamos explicando y contándole a aquellos que nos están viendo esta noche qué es el libro de oro y quién es su autor. El libro de oro es una recopilación de sabiduría ancestral, de muchas, mensajes de carácter evolutivo, en el sentido de que permite, conociendo la divinidad que hay detrás y la filosofía y la enseñanza, no solamente permite la evolución espiritual de la persona, sino que muy importante también la salvación del planeta en estos momentos del final que estamos viviendo. Y aquí tú dijiste algo, antes de nombrarte el autor, pero es muy relevante que durante los últimos tiempos se ha hecho énfasis muchísimo en la oscuridad, claro, Eduardo. ¿Y por qué? Porque estamos al final de una época muy oscura. Sin embargo, hoy día podemos partir año 7 de la nueva era con mucha luminosidad y con la sabiduría que está llamada a transformarnos a nosotros digo, a Chile, a América, sobre todo América del Sur, de México hacia abajo, en una nueva gran cultura. El autor de este libro de oro es, una persona muy particular que se llama Saint-Germain. Pero en realidad es muy misteriosa al mismo tiempo esta figura, porque según las
estudios sobre todo de los videntes, se dice que es un alma que se va reencarnando de edad en edad para traer mensajes. No es de los más grandes mensajeros como Jesús, como Krishna, pero sí es un gran mensajero. Y en este sentido, si uno va recompilando a esta figura que la estamos viendo acá, que es una figura, digamos, evidentemente reconstruida, es una pintura. Mira, se dice que fue el sumo sacerdote, su primera encarnación, sumo sacerdote del templo de la Atlántida. Después habría pasado a ser Samuel, del 1050 a.C., profeta de Israel también. Se habría encarnado en José, padre de Jesús. Si esto es así, después en San Albán, que es un mártir de Inglaterra, para ser Proclo después, un filósofo neoplatónico del siglo V después de Cristo. Se habría encarnado después en Roger Bacon, un gran... ¿Roger Bacon? Roger Bacon del siglo XIII, que era un alquimista y científico. Se habría encarnado incluso en Cristóbal Colón para todo lo que significó, el destino de nosotros. Francis Bacon también, un gran científico que, el que inventó la racionalidad práctica. Después habría aparecido como el conde Saint-Germain, cuyo nombre original, del que muere en 1784, es Rákóczi Lipót Georgi. Él vendría a ser como el que se le reconoce hoy día. Se habría encarnado, si todo esto es así, en Simón Bolívar, y finalmente su última presencia en la tierra, según estas visiones, habría ocurrido el 1 de mayo de 1954, y sus enseñanzas son las que están vertidas ahora para una nueva era, la llamada era de Acuario, la era del nacimiento de la fuerza de la mujer, del equilibrio femenino, pero también de la luz y de muchísima sabiduría. Por lo tanto, esta alma reencarnada, si esto es así, ha dejado un mensaje para salir de las sombras donde hemos estado durante los últimos milenios, y con mucha importancia, porque nos va a permitir reinterpretar una serie de cosas que para mucha gente no la tiene clara, y hoy día la vamos a dejar en la mesa. Estamos hablando de esto conocido como el libro de oro, un concepto que personalmente desconocía. Entonces estuve leyendo, investigando para este capítulo, y me llamó la atención un concepto que es la gran ley interna. La anoté acá porque quería plantearlo. Me pareció llamativo ese concepto. Expliquémonos, doctor Fares, explíquele usted a la gente qué es la gran ley interna y por qué sus enseñanzas son vitales en este momento de la vida, en este momento de la existencia que estamos compartiendo todos. La gran ley interna es el corazón del libro de oro, y es en el fondo una enseñanza que te permite darte cuenta que cada ser humano tiene un inmenso poder interno. En palabras muy sencillas, la divinidad, Dios está adentro de uno. Uno es también Dios. Y eso es parte, cuando uno observa el universo tiene dos aspectos. Un aspecto exterior y un aspecto interior, para ir metiéndonos en este asunto. Pues bien, durante los últimos siglos y milenios, sobre todo se ha puesto énfasis en lo exterior. ¿Dónde se busca Dios? ¿Dónde se busca la divinidad? Afuera. Afuera. Se busca en las iglesias. Piensa tú todo lo que fue la Edad Media, la escolástica. La gente peregrinaba a las catedrales porque ahí supuestamente se encontraba con Dios. Y a través del magisterio de la iglesia, la interpretación. Los templos, las pagodas, todas las mezquitas, buscando de alguna forma la presencia divina en estos lugares, el énfasis en lo exterior. Sin embargo, lo que te dice el libro de oro es que hoy son momentos de girar el énfasis y darte cuenta que en realidad, conociéndote a ti mismo,
conociéndote y descubriendo lo que hay al interior tuyo, te vas a dar cuenta que la divinidad, que Jesús, que Cristo realmente no está afuera, sino que también está dentro. Entonces, es un cambio de énfasis. Lo que te dice, mira, es lo que se llama también la conciencia crística. Conciencia crística. Conciencia crística, conciencia de que en realidad uno también es la divinidad. Entonces, esto que parece, mira, es realmente para la mayoría de las personas, si tú te das cuenta, bueno, van los domingos a misa, se encuentran supuestamente con Jesús, pero ¿qué se ha transformado en lo exterior? Lo exterior se ha transformado en un desorden, en un caos, y sin embargo uno encuentra la paz y la tranquilidad en lo interior. Perdón, esa conciencia crística me suena como al concepto de la budeidad. En el budismo, sin tener un dios, pero la budeidad, esa capacidad que tiene cada persona de despertar ese Buda interno y ser un iluminado más. Efectivamente. Por eso te digo que el libro de oro recopila mensajes ancestrales, incluso también de la iluminación budista, porque hacia eso apunta. Ahora, esto para un contexto occidental, donde prácticamente uno se toca a Dios solamente en las iglesias, realmente es una revelación, porque el Dios interior, esa gran ley interna, es el Dios interior. Y en cuanto Dios interior, el corazón del libro de oro, te está diciendo que tenemos una poderosísima fuerza infinita. Nosotros, cada uno de nosotros, no necesariamente tiene que estar afuera para contactarse con la divinidad, cultivándola, dándose cuenta de ello, nos permite generar una armadura poderosa frente a todas las cosas negativas que estamos viendo en la sociedad. Por eso, darte cuenta también, esta gran ley interna te dice que la acción divina está en todas las cosas que tienen vida. Por lo tanto, Dios está en las plantas, en las flores, en los árboles, está en los animales. Todo lo que vivifica la materia es la fuente divina, esa gran ley interna. Y aunque muchos puedan decir, mira, que esto ya lo sabían algunos, pero la mayoría, la sociedad, sobre todo durante los últimos tiempos, ha estado puestos los ojos afuera, la realidad está afuera. Y eso es lo que el libro de oro te dice que hay que cambiar. En el fondo, reconocer que incluso los malhechores y malvados tienen a la divinidad adentro encarcelada, lo que se llama el Cristo encarcelado. Cuando uno ve un criminal, cuando uno ve un abusivo, cuando uno ve un egoísta, un codicioso, tienen a esa divinidad encarcelada adentro. Por lo tanto, para los próximos siglos, esta ley interna es el comienzo de la ascensión espiritual, personal y también de la humanidad, si se sabe ocupar. Porque fíjate tú, lo que te está diciendo estas enseñanzas es que nosotros somos dioses y que tenemos una potencialidad infinita. Somos resultados de todo el universo. Entonces, no nos podemos mirar. Mira como que te cambia la perspectiva si uno mira a cada persona, a cada ciudadano, como un aspecto también, una mirada divina, bueno, de lo que compartimos, porque la divinidad y Dios tiene muchas caras. De hecho, incluso desde la perspectiva de la igualdad de género, proponiendo un tema que está en agenda, esta imagen de hombre y mujer, reflejos de un mismo Dios, igualdad, serenidad en un ambiente de mutuo respeto, me parece fantástico como idea instalar para esta noche, que queremos que sea una noche de un mensaje iluminado, de regocijo. Eduardo, lo que te diría, bueno, todos estos maestros que los mencioné, al menos Saint Germain, te diría que más que una idea, es una realidad. Los hombres, en este sentido, son dioses mortales y los
dioses, son hombres inmortales que han logrado reconocer su divinidad adentro. Y en este sentido, cuando tú reconoces que estás frente a a un reflejo de la divinidad, es cuando comienzan los milagros, porque tú activas eso. Si tú solamente estás pensando que lo bueno, que Dios, que la divinidad, que la sabiduría está afuera, no estás activado, como se llama. Pero si tú te reconoces este primer peldaño, este primer corazón del libro de oro, activas tus células, y en el momento en que te activas y te reconoces, como se dice, los milagros comienzan, Eduardo. La abundancia, si piensa tú lo que es, al menos, con mucha prudencia, Dios o la divinidad. Es una fuerza creativa gigantesca, invencible, sostenedora de la vida. Bueno, eso está en nosotros. Por lo tanto, muy importante para partir. Incluso estoy pensando en aquellos que nos cuesta entender la figura de un Dios. Un Dios como se ha representado históricamente en las religiones. A los que nos cuesta eso. Entender que la existencia misma es una deidad. Es decir, que compartimos todo ese Dios conjunto de la creación, de la energía, de lo que fluye, como lo quieran llamar, sin tener que visualizarlo necesariamente quizás en un señor canoso, un Dios o como le quieran llamar, pero ser parte de una existencia que es divina, con leyes, con energías, con fuerza, es genial, porque no nos separa ni de la naturaleza, ni de los animales, ni de las piedras, ni de los minerales, ni de los otros. Somos parte de lo mismo. Ahora, el libro de oro, que yo insisto, es un concepto que yo nunca había escuchado. Aquí tengo cosas que escribí mientras estuve investigando. Señala que vivimos momentos de inmensos desafíos para la humanidad, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir, ¿no? La situación actual de la sociedad? ¿Cómo podemos resumir lo que se está viviendo hoy y que hace tan importante entender esta capacidad que tenemos de ser parte de la deidad? Eduardo, nosotros estamos al final de un periodo de muchísima oscuridad, que se refleja sobre todo en lo exterior. ¿Y qué es lo que uno mira afuera? Uno mira afuera crisis climática producida por el ser humano, la sexta extinción de los animales, desigualdad, pobreza, los vicios de alguna forma. ¿Cuántos capítulos hemos hecho de aspectos tan oscuros, sí, Eduardo? Al mismo tiempo, cuando uno revisa, por ejemplo, las bases de la cultura, ¿dónde estamos, Eduardo? Todas en una corrupción sistemática, sistémica, en lo antropológico. El hombre es lo mínimo. El libro de oro te dice otra cosa, pero la realidad es que el hombre, en la persona humana, ha pasado a ser algo desechable hoy en día. El tiempo y el calendario también desincronizado de los ritmos de la naturaleza, porque vivimos en un tiempo lineal del calendario gregoriano. Filosofía pesimista, política destruida y maquiavélica, economía centrada en todo lo que es, la codicia. La administración del Estado y de las instituciones también destruida. La religión, ¿qué decir? Y por cierto, la educación, eso es lo que uno puede ver en lo externo. Y por cierto, una cuarta revolución industrial que te está diciendo que lo mejor es que nos reemplacen a nosotros por máquinas, Eduardo. Por lo tanto, el escenario externo es algo así, pero el libro de oro y las sabidurías del maestro algo nos van a enseñar hoy día. El hombre está en todos lados, como muy bien lo dice Dr. File. Es cosa de ver las noticias nomás y nos vamos enterando día a día de cosas que uno dijera, pero hay un camino, lo podemos construir juntos. Aprendamos de este tipo de cosas que, insisto, van más allá de profesar o no una religión. Y estos son al menos los conceptos iniciales. Amigos y amigas, sobre todo los padres, enséñenle a sus hijos que la divinidad está dentro de ellos, que no se tienen que buscarla afuera. Eso es lo primero para partir, Eduardo, dentro de todo este escenario. Pero nosotros describimos, en el fondo, la situación exterior. Caos, crisis, sin sentido,
destrucción, vicios imperando por todas partes, es decir, una oscuridad. ¿Eso es lo que el libro señala que es la fuerza siniestra? La fuerza siniestra. Efectivamente, mira, la fuerza siniestra, Eduardo, son la fuerza psíquica producida por las palabras que buscan definir la realidad. Es decir, muchas veces se te plantean a través de las palabras sistemas filosóficos, teorías, visiones que te van a construir una realidad que te va a aprisionar en vez de liberar. Ejemplo, y con los ejemplos uno los va a tener claro a qué me refiero con esta fuerza siniestra. Mira, en los tiempos de Jesús, ¿sabes lo que se decía psíquicamente? Nada bueno puede salir de Belén. Nada bueno puede salir. Entonces claro, es como que se te estructura una visión que dice, bueno, Belén, lugar de perdición. Pues bien, de Belén surgió Jesús, por cierto. Piensa tú en los 1300 años de que todos decían que, bueno, que el Sol era el centro del universo, el sistema geocéntrico, que la Tierra era el... Entonces, claro, todos juraban y perjuraban, entonces estaban prisioneros de una visión. Cuando te dicen, por ejemplo, también sistemas de enseñanzas exteriores, sistemas para controlar, porque la fuerza psíquica te busca el control y el dominio, no la libertad de la persona. Y te dicen, por ejemplo, Jesús volverá en una nube. Y toda la gente está esperando afuera que venga Jesús en una nube, cuando el libro de oro te está diciendo que Jesús está en tu corazón, que está dentro tuyo, que tú mismo tienes la conciencia crística, que Jesús está aquí. No lo busques fuera necesariamente. En realidad, la divinidad está dentro tuyo y afuera tuyo. Lo que pasa es que el énfasis de los últimos siglos ha sido todo afuera. Todas las respuestas están afuera. Los mismos celulares, la respuesta afuera. Piensa tú toda esta fuerza siniestra que te dice, por ejemplo, que el capitalismo, es decir, el consumo, es el mejor sistema económico de todos los tiempos. Entonces, te aprisiona. ¿Para qué? Para no dejarte libertad. Cuando te dicen, nunca se va a acabar la cesantía porque el sistema funciona con cesantía, o sea, nunca vamos a poder tener pleno empleo, esas son fuerzas psíquicas construidas por sistemas filosóficos, teorías que te aprisionan, porque sí se puede tener pleno empleo. Esa es la fuerza siniestra de la que estamos. Esa es la fuerza siniestra. O como, por ejemplo, otro ejemplo, decir en un momento dado que prácticamente el único lugar donde tú puedes encontrar a Dios son en las iglesias. Entonces, sales de la iglesia y estás sin Dios. En el fondo te implantan un paradigma y uno en base a eso establece que esa es la realidad. Y se te mete en el cerebro y se te aprisiona. Fuerza siniestra de las palabras, porque las palabras son velos de una realidad mucho más profunda que no se describe tan fácilmente. El libro también, y aquí estamos planteando, doctor Fael, lo que dice el libro de oro. Lo interesante de esto es que usted conozca, acceda y tenga una visión crítica también de los hechos. El círculo siempre lo va a cerrar usted. El libro de oro dice que la astronomía se podría considerar como un peligroso engaño. ¿En qué sentido, Eduardo? Mira, la astronomía actual, dentro de toda esta visión, ¿a dónde pone el énfasis? ¡Afuera! Y mientras más afuera pongas el énfasis, como que las respuestas están en encontrar una estrella lejana, en encontrar un planeta parecido al de nosotros, en los agujeros negros. Es decir, la astronomía y el gran peligro de la astronomía es eso, haber puesto todo el énfasis en lo exterior, cuando la sabiduría te está diciendo la tienes adentro también. Lo hemos dicho alguna vez. Para el futuro, uno no saca nada poniendo solamente el énfasis astronómico en lo exterior sin vincularlo con la sociedad, sin vincularlo con uno. ¿Y por qué? Si tú te das cuenta,
cuando tú miras o la gente mira la astronomía y se va a la estrella, cada vez uno se va a hacer, digamos, al irse afuera, como que un sentimiento aterrador viene, porque se te desprende tu alma. O sea, es como que toda la respuesta esté afuera. Y se ve el universo también como algo terriblemente aterrador. Por lo tanto, el peligro de la astronomía, y por ahí me lo ponían también en las redes sociales, ¿qué es esto? Bueno, es buscar excesivamente en lo externo prácticamente la respuesta a todas las preguntas humanas, cuando el libro de oro y la sabiduría te dice que están acá. Y en realidad hay que comunicar lo externo y lo interno. Y ahí está el desafío. Hay que dirigir hoy la atención no en lo externo, sino que en lo interno, y descubrirte a ti mismo, Eduardo. Descubrir la potencia divina, la creatividad que tienes acá. Porque, como siempre lo hemos dicho, te vas a otro planeta que no vas a llegar nunca en una nave espacial, porque es impensado. Bueno, busca tu realidad interior, Eduardo, porque ahí está la gran potencia infinita que tenemos nosotros. Por esto, por lo que estamos diciendo, en el 1600 nos hubieran quemado en la hoguera. Pero estas son las revelaciones de este tiempo, un tiempo de muchísimo énfasis en lo exterior. Vuélvete a lo interno, hazte valorar como una dignidad de fin, como una dignidad divina. Allí me salta una duda, doctor Fael, porque después de haber leído sobre la posibilidad de reconectarse con esta esencia interna, y que es clave de lo que estamos viendo ahí del libro de oro, ¿por qué el libro de oro también señala que es importante reconectarse con el sol? ¿Por qué se hace ese vuelco de buscar en lo interno y después te señala que es importante conectarse con un ente externo como el sol? Ente externo hasta cierto punto, Eduardo. Claro, desde la perspectiva que uno tiene de entender el sol como algo lejano, quizás más propio de la astronomía que veíamos recién, que de uno mismo. Efectivamente. De la secuencia interna. O sea, pero primero, para dejar súper claro el asunto, lo que tiene que venir ahora es una inclinación hacia el descubrimiento interno. Pero aquí está el punto. Nuestro planeta está compuesto sobre todo por tierra, agua y aire. Y el fuego, que es el cuarto elemento, y el quinto el éter, pero el fuego es precisamente el sol. Y el sol, ¿por qué te dice reconéctate con el sol? Porque, mira, si bien es cierto, la divinidad está dentro de nosotros, el más poderoso Dios del universo astral, cercano a nosotros, es el sol. Y el sol se te está comunicando todo el tiempo contigo, te está alimentando. O sea, no es que esté afuera. El fuego del sol y los mensajes de la divinidad, que es esta divinidad, están en nosotros porque nos está iluminando todos los días. Y aquí está el punto. ¿Por qué es importante reconectarte con los mensajes del sol? Porque nos permite reconectarnos con la luna, con el centro de la galaxia, porque el sol está conectado gravitatoriamente al centro de la galaxia, y en consecuencia, precisamente, nos permite de alguna forma reconectarnos con la naturaleza, que es uno de los elementos fundamentales. Al reconectarte con la naturaleza, que se está depredando, te están reconectando con la divinidad. Todo lo que tiene vida tiene en este sentido al Dios adentro en diferentes aspectos. Por eso es muy importante volver a darte cuenta que formamos parte de un ser gigantesco, que somos aspectos de ese ser gigantesco y que nos tenemos que dignificar como tales, Eduardo. Cuando uno ve un animal, como puede ser un león, como puede ser una ballena o una jirafa, date cuenta los aspectos multiformes de la vida, y en este sentido de Dios.
que nos hemos alejado. Entonces tenemos que volver a reconectarnos con lo interno. El libro de oro también se refiere a mensajes sobre el dolor, sobre el caos, sobre la experiencia. Me gustaría que ahondáramos en esas materias al regreso de la pausa. Estamos hablando del libro de oro esta noche iluminada acá en Mentiras Verdaderas junto a Dr. Fall. Pausa y regresamos. Ya estamos de regreso. Estamos hablando esta noche junto a Dr. Fall del libro de oro, este libro escrito por Saint Germain. Ya nos contaba el Dr. Fall que Saint Germain vendría siendo una reencarnación de una serie de grandes sabios, mensajeros que ha tenido la humanidad. Y estábamos hablando de esta cualidad de conectarse con el ser interno, porque ahí también está la deidad, está la felicidad, conectarse con el sol, pero también una serie de conocimientos y de sabiduría que entrega este libro sobre experiencias que son complejas en la vida, como son el dolor, por ejemplo, o el caos. ¿Qué dice el libro de oro respecto a estas situaciones que tarde o temprano, como dijo Buda también, el dolor es inherente a la existencia del ser humano, todos lo vamos a experimentar? Esa es la primera noble verdad, el sufrimiento. Y cuando uno ve afuera, hay muchísimo sufrimiento interno. Si uno se da cuenta de lo que estamos viviendo, en términos para que uno sepa, por ejemplo, las pensiones sumamente bajas, nos cobran medidores, nos manipulan el IPC. Bueno, el Congreso se sube los sueldos y nosotros cada vez más bajos, etc. Muchísimos problemas externos. Pero el libro de oro, Eduardo, te dice algo que es muy importante y que tiene que ver sobre todo con el carácter de nosotros los chilenos, Eduardo. Con el carácter. Efectivamente, porque todas estas experiencias negativas de alguna forma que estamos viviendo, lo que están haciendo es templar nuestro carácter, Eduardo, como el mejor acero. O dicho de otra forma, mira, todas estas, por decirlo, personas exteriores que te están llevando
medidas abusivas contra la ciudadanía, contra el pueblo, contra los más necesitados. Cuando aumenta la desigualdad en nuestro país, como lo hemos vivido durante los últimos 50 años. Es decir, frente a todo este escenario, claro, unos podrán decir los que están en la fuerza siniestra, estamos venciendo, tenemos más poder, hemos construido una gran oligarquía en este país, tenemos controlado a Chile, tenemos controlado las conciencias, las voluntades, pero el Libro de Oro te está diciendo que estas experiencias están templando nuestro carácter y se está formando un ejército de luz, Eduardo. Por lo tanto, todas estas cosas negativas, al chileno, ¿qué se le dice? No, pero si el chileno es resiliente, porque aguantamos todo estoicamente. Prácticamente se está haciendo un experimento con el país desde 1973, Eduardo. Se nos está transformando se nos transformó en un protectorado económico. Sin embargo, se nos está, frente a todas estas cosas oscuras, negativas, se está fortaleciendo nuestro carácter, y allá, al otro lado de la orilla, en los lugares más lejanos, en los pueblos rurales, se está formando un ejército de luz que está llamado a construir una nueva cultura en nuestro país, Eduardo. Y bueno, una nueva cultura que va a tener una significación para todo nuestro continente. Por lo tanto, amigos y amigas, el poder, la fuerza, el coraje, lo forjan todas las experiencias que tenemos, sea lo que sea. Al darse cuenta de que esto es así, nos estamos haciendo cada día más fuertes y llenos de una luz interna, porque estamos... Mira, nuestra nación tiene una característica muy importante. Primero, es valiente, muy inteligente, ordenada, y su falla o su error es que es muy inculta. Pero todo esto la gente se da cuenta, no tiene cómo hacerlo, de alguna forma no tiene cómo, frente al gigantismo, por ejemplo, claro, de las grandes transnacionales, cuando te ponen... Piensa tú que el 80% de la riqueza del país está en manos de transnacionales que se la llevan para afuera. Claro, un individuo solo no tiene cómo pelear, si el gigante es la empresa, te imponen los medidores que te los cambien, ¿uno qué va a hacer? Pero al mismo tiempo, el chileno, la persona divina que hay acá, en cada uno de nosotros, Eduardo, se da cuenta de ello. Y si esto es así, todas estas experiencias negativas te están construyendo un ejército de luz que va a cambiar el mundo. Ahora, pero eso implica también la relevancia de tener líderes que estén en una sintonía así. Se han visto pocos líderes que quieran optar, por ejemplo, a cargos de representación popular que estén en esta sintonía. Lo que pasa es que el poder... ¿Dónde están esos líderes? Aquí estamos, Eduardo. Aquí usted es uno, yo soy otro, y no estamos solos, Eduardo. No estamos solos, Eduardo. Recuerda eso. Lo que pasa es que estamos en los primeros 7 años, Eduardo. Si uno ve todo este cambio, la era de oscuridad, una era de oscuridad que comenzó hace 5.000 años. Bueno, estamos en este cambio de era, el ciclo cósmico, como vamos a ver, se está cumpliendo, pero estamos recién en un comienzo de luz y sabiduría, donde tenemos que reconectarnos con nuestro ser divino, con el ser divino que está en la vida que nos rodea, en las plantas, en los árboles o en los animales, para construir y comenzar un mundo nuevo en nuestra región.
comentando hoy día, hay algo que es muy importante para nuestra liberación y para, bueno, para que todo este ejército de seres luminosos tenga aún más fuerza, que es lo que se llama la ley del perdón. La ley del perdón. La ley del perdón. Perdonar, Eduardo, es lo que disipa los errores cometidos, lo que disuelve los errores, lo que transmuta la energía negativa en positiva. Y es muy importante. El perdonar no solamente beneficia al criminal, sino al perdonado. Al perdonado, sino que también a la víctima. ¿Por qué? Porque si tú realmente no perdonas, todo eso que te hizo el malo se mete adentro tuyo, te controla y te hace prisionero. Perdonar es divino, porque se perdona de adentro del corazón. Entonces, cuando uno ve una sociedad donde no hay perdón ni olvido, Eduardo, es una sociedad destinada a sufrir bajo eso. El perdón es una energía de transmutación es una energía de transmutación de lo negativo en lo positivo. Te reconecta con el amor que hay adentro tuyo y te libera también. Si uno no perdona, aunque mira, a veces las personas son víctimas de horrendos crímenes y no se logran desprender de eso. Perdonar no significa que la persona no va a tener pena o una sentencia o incluso la pena de muerte. Pero perdonando te liberas y no te haces prisionero precisamente de esa energía negativa. Te sacas ese peso, ¿no? Te sacas el peso, en palabras bastante sencillas, Eduardo. Te libera y te permite que tu luz interna, tu divinidad interna, vuelva a iluminar. Pero si estás con la energía negativa enfrente, eso te lo va a oscurecer, te va a aprisionar. Los vicios del exterior que llegan a ti te oscurecen tu luz interna, tu divinidad interna, tu Dios interno, Eduardo. Por lo tanto, perdonando se transmutan las energías, permiten que el criminal o que el malo también tenga una oportunidad y te libera a ti mismo. Hay gente que dice: yo soy rencoroso, yo no perdono nada de lo que me hace, y viven con eso. Es una situación que para algunos es casi una cosa positiva, ¿no? Decir, no, yo no perdono, a mí no me la hacen dos veces. Y otros que dicen, no, yo tengo la capacidad de perdonar, pero aprendo para que no me vuelva a ocurrir. ¿Será que en el mundo de la política y la toma de decisiones en Chile falta parte de eso, del perdón, que también es difícil plantearlo, decir, usted perdone? Porque hay gente que sufrió mucho, que ha sufrido mucho. Entonces también es difícil decirle a ellos que usted perdone porque le va a hacer bien. De pronto tiene que ver también con los ciclos personales de cada uno, ¿no? Efectivamente. Mira, Eduardo, la enseñanza espiritual del perdón te dice que te libera de lo que el malo te hizo a ti mismo. Cuando uno ve, mira, en nuestro país, víctimas de los derechos humanos, ¿ya? Víctimas de abusos. Correcto. Pero han pasado 50 años y por eso es algo personal. Pero si tú las ves envenenadas con los mismos crímenes que el otro te entregó, que el otro les dio. Entonces, mira, perdonar no significa que la persona va a quedarse sin una sentencia, claro, sin una pena, pero es muy importante para la transmutación, para la liberación del alma humana y para reconectarte y que tú, digamos, permitirle a tu Dios interno que ilumine, Eduardo. Pero si estás con toda esta energía y uno tiene que decir, son procesos internos, perdonar por eso es divino, pero uno puede perdonar, Eduardo, aunque a veces requiera mucho tiempo. Pero si esto es así, es lo que te permite conectarte con el amor que hay adentro, que es una fuerza inconmensurable del universo. Mientras decía eso, doctor Fal, yo estaba pensando en momentos donde he perdonado y de verdad que la sensación, y probablemente usted que está en su casa, si lo piensa en este minuto, a quien ha perdonado, se dará cuenta que efectivamente ahí donde debería haber una sensación como una brasa ardiendo, en realidad hay un espacio más de tranquilidad, de sentir
que uno obró de la manera adecuada y no de la manera que obraron con uno. Es interesante esa mirada. Bueno, hablábamos de esta divinidad compartida, de todos somos parte de una misma entelequia divina. ¿Cuáles son entonces los principales poderes divinos que podemos encontrar en nosotros, doctor Falo? Mira, los principales poderes divinos que uno tiene son el amor, la sabiduría y la verdad. Esos son los tres más grandes poderes divinos que uno puede, al menos en esta realidad, ejercer. Lo que ha imperado durante el último tiempo, lamentablemente, es el odio, la ignorancia y la mentira. Por eso, bueno, vamos a darnos cuenta que estamos frente a una gran decisión final hacia dónde ir. Ahora, sobre esto hay algo muy relevante, Eduardo. ¿Quién es tu peor enemigo? ¿Te has pensado eso? ¿Quién es tu peor enemigo? O amigos y amigas en casa, ¿quién es su peor enemigo? Yo creo que está muy cerca de uno. Sí, pues, porque el peor enemigo bajo estas enseñanzas eres tú mismo. Uno mismo, claro. Cuando uno se dice, por ejemplo, no puedo, no, yo no soy, o no tengo, bueno, fíjate tú, están limitando tu divinidad interna y tu divinidad interna es infinitamente grande. Cuando uno dice, por ejemplo, estoy enfermo, o, por ejemplo, no puedo eso porque es muy difícil, o, por ejemplo, no, nos va a ir mal en el partido, no sé, en Argentina. Vamos a sacar un empate, como decía un comentarista, desafortunadamente. Nuestra meta es empatar. O ellos son tan grandes y nosotros somos tan pequeños. Claro. Estados Unidos es tan grande y nosotros somos tan pequeños. Te revela que nosotros somos nuestros propios enemigos. ¿Por qué? Porque lo que el libro de oro te dice es que tenemos una potencia infinita adentro de nosotros y nosotros mismos con este sistema de pensamiento diciéndonos que no podemos, que somos pequeños, que no voy a poder triunfar. Entonces, el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Cuando se dice, ¿cómo tú le puedes decir, sobre todo cuando nacen los niños? A los niños que son pequeños, que es la potencialidad máxima de la divinidad manifestándose, con inocencia, con amor, con verdad, con todas las virtudes que vienen del lado espiritual, y tú le dices, no, eres tonto porque se sacó una nota mala. Lo estás limitando. Y al mismo tiempo, acuérdate, el problema de las palabras y de estos conceptos. Pero cuando uno se lo cree es el problema, Eduardo. Cuando uno se dice, yo no puedo. Yo me acuerdo cuando quería escribir los libros y quería publicarlos por la editorial universitaria, que es la de mayor prestigio académico de nuestro país. Y todos decían, no, que eso es imposible, que tú, que aquí, que allá. Bueno, uno tiene que ir más allá. No limitarse porque uno es la potencia total del universo, Eduardo. Uno es un Dios, al fin y al cabo. Qué importante, doctor Falo, lo que acaba de decir respecto a lo que muchas veces le decimos o a veces también lo que no le decimos a nuestros hijos. Cuando le decimos, tú no sirves para esto, pero mira cómo tan bruto, mira, tú no. Y a veces tampoco, cuando no decimos palabras, cuando no reforzamos, cuando no le entregamos a ellos esa potestad de sentirse que tienen un mundo a desarrollar lleno de expectativas. Es precioso, después nos quejamos de esta parálisis por sobreanálisis. No nos atrevemos a hacer nada porque le damos demasiada vuelta. Bueno, ¿cuánto quizás hay de lo que no nos dijeron o de las palabras negativas que nos dijeron cuando nos estábamos formando? Y sobre todo cuando uno se da cuenta de que muchísimas personas, mira, por regla general, cuando los medios de comunicación, esta voz masiva te dice que lo bueno es Europa, lo más grande es Estados Unidos, los más pobres nosotros. Bueno, cambiemos. Los peores enemigos somos nosotros mismos cuando decimos y limitamos nuestra potencialidad divina infinita. Y uno tiene que recordar, piensa tú lo que significa que nazca un humano, Eduardo, en el universo.
Si pusieran un humano en Marte, imagínate lo que significaría. Es decir, es algo magistralmente planeado, divino, y en ese sentido no nos podemos limitar a nosotros. Nosotros estamos destinados como país a transformarnos en el corazón de una nueva cultura, Eduardo. Es decir, la más grande de todas las culturas, porque es la única que va a considerar a todas las demás y que las considera. Por lo tanto, no seamos enemigos de nosotros mismos. No nos saboteemos a nosotros mismos. No nos saboteemos a nosotros mismos. Podemos ser grandes, somos divinos, Eduardo, y la divinidad está dentro tuyo, también está fuera tuyo, pero ahora es tiempo de volverte. Conócete a ti mismo. Conózcanse a sí mismos, como lo dijo Jesús. A ver, qué bueno que mencionó a Jesús, doctor Fabio, porque le quería preguntar por eso. Otra de las cosas que anoté y que tengo acá es las enseñanzas de Jesús, las que habituales, las que conocemos. ¿Qué mensaje contiene el libro de oro sobre las enseñanzas de Jesús, que probablemente son las enseñanzas más difundidas en este lado del planeta? ¿Y cuál sería ese vínculo, ese puente que podríamos establecer entre el libro de oro y estas enseñanzas? Mira, cuando uno recuerda, por ejemplo, ciertas enseñanzas fundamentales de Jesús, como que dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Siempre la interpretación del magisterio de las religiones en gran medida es que, conoce a Cristo, que está en la iglesia, que está en la Biblia, ¿y a qué nos ha llevado todo eso? A una crisis gigantesca de la religión hoy día. Sin embargo, el libro de oro te interpreta esto bajo el código de que cuando te conoces la verdad es que tú eres la misma divinidad, y al conocerte a ti mismo te haces libre. Entonces, no hay que buscar la interpretación a esto afuera. Si nosotros somos una punta de flecha de la evolución del universo, una creación gigantesca. Cuando te dice Jesús, en este sentido, yo soy el camino, la verdad y la vida, fíjate tú, textualmente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú lo repites, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Uno mismo. Uno mismo. Sin embargo, la interpretación para controlar, sobre todo, controlar las conciencias, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y yo se le interpreto como sacerdote que me corresponde. Entonces uno está mirando afuera y Jesús, bajo estas enseñanzas, te está diciendo que uno es la salvación, que uno es el camino para la salvación y que uno es la doctrina para la salvación, Eduardo. Entonces no hay que buscarla afuera, según las palabras de Jesús. También te dice Jesús, en otro de los pasajes, al menos que uno puede recobrar, que no hay que servir a dos maestros. Es decir, y muchos han asociado, a Dios y al César, ¿ya? ¿A quién vas a...? Entonces, los maestros... César lo que es del César. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Mira, bajo esta interpretación muy, muy mística y profunda, te dice que tú no puedes progresar si no pones si estás poniendo el énfasis solamente afuera de la realidad, en lo exterior. Porque el maestro interno es Cristo, es la divinidad que está dentro tuyo, que te está permitiendo vivir. Por lo tanto, Eduardo, nuevas interpretaciones. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Conócete a ti mismo, Eduardo. Y eso te va a hacer libre porque te vas a dar cuenta que tienes una potencia creativa infinita. Si nosotros pensamos que nos provenimos de una energía divina múltiplemente creativa, como lo sostienen los budistas también, esa energía creativa infinita, Eduardo, que a ti te puede transformar en lo que tú quieras. Si tú dices, yo quiero ser periodista, te transforma en periodista. Pero si tú quieres ser, ingeniero, si quieres ser astronauta, si quieres ser carpintero,
Bueno, esa potencia infinita, ilimitada, te puede transformar en lo que tú quieras. Conócete a ti mismo. Las enseñanzas de Jesús de alguna forma te permiten de alguna forma salir de las tinieblas. Sal de las tinieblas. Mira, ¿en qué se ha transformado? Piensa tú, antes peregrina anda una catedral. La catedral oscura, lúgubre. Oye, ¿en qué se han transformado las catedrales, las iglesias? Como lo decía Nietzsche, son tumbas de Dios. Por eso Dios ha muerto afuera de alguna forma, porque no los estás encontrando afuera. Entonces, claro, tú llegas a una catedral, bueno, con mucho respeto, hay unas cosas muy bonitas, pero también son lugares de tremenda oscuridad en la noche, son, bueno, bastante tenebrosa. Entonces, esta enseñanza y esta interpretación, yo soy el camino, la verdad y la vida, conócete a ti mismo, te dice que la luz, encuéntrala acá, adentro tuyo, Eduardo. ¿Cuánta gente en lo cotidiano se dará el tiempo de tratar de conocerse a sí mismo? ¿Cuánta gente se regalará un espacio para meditar, para reflexionar, para pensar? Porque claro, el mundo nos tiene en esta bicicleta cotidiana donde estamos el 90% del tiempo pensando en las mismas cosas que pensábamos ayer y que vamos a pensar mañana, donde estamos más conscientes de lo que voy a hacer después, en vez de estar acá en el momento presente. Entonces hay poco espacio también para que la gente se pueda conocer, para que tenga ejercicios de introspección. Por eso veamos este pasaje como una invitación también a hacernos preguntas, a ahondar un poquito más allá y no pensar que eso es como para la conversación de curado, como cuando uno se junta con amigos y después de unos vinitos empezamos a tener conversaciones más trascendentes. Tengamos las conversaciones trascendentes en todo momento y miremos un poco más allá, en la soledad también, en los espacios internos. Si tú enciendes muchas veces la televisión y ves las noticias, fíjense bien, oscuridad, crímenes, muertes, destrucción, abusos, guerras mundiales por todas partes. Bueno, inclínate ahora hacia adentro. Ese es el gran mensaje para estos momentos y lo que viene aún, Eduardo, es un gran mensaje para nosotros como chilenos. Sí, porque parte de lo que venía escuchando, doctor Fall, que el rol de América, y lo hemos hablado en otras oportunidades acá en el programa, nuestra tierra, nuestro continente como un espacio de esperanza, ¿no? ¿Cuáles son hoy los puntos geográficos de la Tierra más, si es que se puede establecer así, los puntos geográficos de la Tierra que sean más intensos en luz, en amor, en espiritualidad, en sabiduría? ¿Se puede hacer algo así? Eduardo, dentro de los grandes descubrimientos cuando me tocó leer el Libro de Oro, es descubrir, Eduardo, que en realidad en la Tierra hay dos puntos geográficos donde la luz se está manifestando con mayor intensidad. Uno es el desierto del Gobi en Mongolia. Que es nuestra antípoda, ¿no? Es nuestra antípoda. La vez anterior. Eso lo dijo, es increíble darse cuenta como lo dijo Saint Germain oportunamente, lo dejó escrito y te señala, Eduardo, que los dos lugares más poderosos de luz, de sabiduría, de amor y de verdad, por cierto, son el desierto del Gobi, un punto geográfico al sur del desierto del Gobi y otro punto al oeste del lago Titicaca, justo en la cordillera de los Andes, donde confluye Chile, Bolivia y Argentina. Si esto es así, nuestro país, Eduardo, junto con nuestros países hermanos, están llamados, señalados por el destino, Eduardo, para atraer una nueva luz. Y esto tiene que ver con lo que conversábamos también hace unas semanas atrás con el gran enigma de las antípodas. En nuestro país, el final
El comienzo y el final se están uniendo, Eduardo, porque el comienzo de todo, el origen de la humanidad indoeuropea está en el desierto del Gobi, y el final de toda esta humanidad indoeuropea está acá en Chile, Bolivia, Argentina. En el final hay un nuevo comienzo, y esto uno lo tiene que decir, Eduardo. Estamos llamados a traer sabiduría y equilibrar el conocimiento. Porque si uno recuerda lo que se llama el plan divino, bueno, el plan divino son las culturas de la tierra, que son la máxima expresión de la grandeza del universo, o son expresiones y manifestaciones del ser divino gigante que es el mismo universo. La primera civilización, la India, que te entrega la percepción de los fundamentos de la humanidad. Después vino Egipto, que es la acción de la sabiduría divina. Tercero, Persia, que es reflejo de la emocionalidad, donde se te plantea la dualidad conformada por Zaratustra, pero es una emocionalidad divina también. Después vienen los greco-romanos, que es la expresión de la mente analítica, los occidentales del norte de Europa, que te entregan la mente social. Después viene la séptima cultura, que son los Estados Unidos, expresión de la más grande de las visiones del universo, y en este sentido de la misma divinidad del universo. Y es así, en este punto. Por eso estamos ahora frente a una decisión fundamental, Eduardo, pero un punto clave, porque lo que te señala el Libro de Oro es que de nuestros países del Cono Sur va a venir la octava cultura, Eduardo. Pero hay uno, a lo mejor yo no lo estoy mirando de la manera adecuada, porque si pensamos en América, desde esta perspectiva, partamos del Río Grande hacia abajo. México sumido en guerras por las drogas, con muertes, situaciones horrendas de crímenes en México, terribles, pueblos enteros donde las mujeres desaparecen. Podríamos continuar. Centroamérica también, salvo excepciones, mucha delincuencia, mucho vandalismo, mucho crimen. América del Sur en una constante crisis. Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, la situación en Brasil, lo que pasa en otros países andinos, la situación de Argentina. Entonces, uno dice, ¿de verdad somos el continente señalado? Aquí se está encarnando la sabiduría, cuando uno parece que lo que ve desde el Río Grande hacia abajo es dolor, es sufrimiento, es políticos inescrupulosos que se roban los países, desazón de la gente, hambre. No sé si de buena a primera podríamos entender que somos los señalados para la encarnación de la sabiduría o el equilibrio respecto a todo lo que se ha conocido. El Libro de Oro te dice que sí, Eduardo, pero los procesos culturales son de cientos de años. Y si esto es así, estamos recién en un comienzo. Estados Unidos, propiamente tal, cuando llegan las inmigraciones europeas de protestantes, presbiterianos, calvinistas a los Estados Unidos, ellos mataron a todos los pueblos originarios que habían allá. Por lo tanto, se transformó como en una sucursal de Europa, pero en realidad, entregando la más grande de las visiones. Nunca antes se había encarnado tanto genio como en los Estados Unidos. Pero de México hacia abajo, Eduardo, se ha vivido un proceso muy distinto y de mucha más sabiduría, porque aquí, sobre todo gracias, en gran medida, al menos aquí cerquita, gracias a los pueblos araucanos, a los mapuches, a cuantos otros pueblos del Biobío acá, nosotros somos resultados no de este exterminio que hicieron los blancos, los estadounidenses, sino que nosotros se ha ido formando la más grande de todas las culturas, Eduardo, que es la que contempla todas las demás. Aquí los judíos y los musulmanes conviven en paz, Eduardo. Por lo tanto, te voy a seguir respondiendo esta pregunta
después de un minuto. Exactamente, porque tenemos que hacer la pausa a esta hora de la noche. ¿Cuál debería ser la decisión final que debe tomar la humanidad? ¿De qué manera puede obrar este cambio que, si esto es verdad, nos involucra a todos nosotros? Al regreso de la pausa, la última de la noche, acá en Mentiras Verdaderas. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Estamos de regreso esta noche de viernes, donde Dr. Fay nos ha estado contando de este libro de oro y de las enseñanzas que ofrece. Yo creo que también son enseñanzas que vale la pena conocer, tratar de poner en práctica, porque finalmente, como decimos siempre acá, hay un conocimiento que se puede ofrecer y uno tiene la libertad de tomarlo, de cerrar el círculo y hacerlo personal. Y hablaba previamente, antes de la pausa, manteníamos la conversación aquí en Comerciales respecto a la decisión que debe tomar la humanidad respecto a conocimientos como este u otros similares, ¿no? Porque la sabiduría está en múltiples lugares, pero tenemos que aprenderla. ¿Cuál sería, Dr. Fay, desde esta perspectiva, la decisión final que debe tomar la humanidad? Tiene que ver con lo que estábamos conversando recién y sobre todo con una decisión que tienen que tomar los llamados mensajeros de la luz. O, en palabras mucho más conocidas, el pueblo de Dios, Eduardo, está frente a una decisión final. Esa decisión final, Eduardo, tiene relación con que ustedes allá al otro lado de la orilla, nosotros, tienen que decidir y tenemos que decidir a quién vamos a seguir sirviendo. ¿Vamos a seguir sirviendo al odio, a la ignorancia, a la mentira? Es decir, ¿vamos a seguir sirviendo a Barrabás? ¿O vamos a servir de ahora en adelante a la sabiduría, al amor, a la verdad o a Cristo? Esa es la decisión final, porque estamos en tiempos del final. Y esto tiene relación al mismo tiempo con lo que estábamos conversando recién, Eduardo. Cuando tú me dices, con mucha razón y argumento, porque, bueno, tienes que hacerlo. Pero, doctor, mire lo que somos.
con problemas sociales, abusos, crímenes. Bueno, está siendo el peor enemigo de nosotros mismos de alguna forma, en el sentido de que, claro, si uno toma todos esos visiones que se nos están entregando y que uno tiene que ponerla en la mesa para la discusión, Eduardo, bueno, no podemos hacer nada. Pero lo que te dice, tomando una decisión, Eduardo, América, según el libro de oro, Eduardo, y estas enseñanzas, es una preciosa joya de la corona de la tierra, flor de la sabiduría donde se encuentra el origen y el fin. Y aquí, en el origen y el fin, en nuestra tierra americana, es precisamente donde tiene que surgir el corazón de una nueva cultura basada en la sabiduría, el equilibrio, el amor, la verdad, Eduardo. Entonces, ¿estamos frente a una decisión final? Sí. Se ha apoyado durante muchísimo tiempo la oscuridad, la mentira, la materia, lo externo, sí. El tema, Eduardo, es que si el libro de oro es lo correcto, los mensajeros de la luz, las personas preocupadas por estas cosas que estamos viendo, realmente tienen que venir a decir, ¿a quién voy a apoyar de ahora en adelante, Eduardo? Es decir, voy a seguir apoyando lo que estabas apoyando. Cuando uno se da cuenta, si tú lo ves en el ámbito político, voy a seguir apoyando este tipo de política que tenemos, que involucra a derecha e izquierda, todas bajo un maquiavelismo, o realmente voy a tomar una decisión para apoyar aquellas visiones nuevas, aquellas que nos saquen de la injusticia, aquellas que nos saquen de la pobreza, aquellas que nos construyan algo mejor, Eduardo. Por lo tanto, esta es la gran pregunta que se hace antes. ¿Quiénes encarnan esas visiones? ¿Dónde están esos liderazgos políticos que podrían encarnar este tipo de ideas? Eduardo, esos liderazgos políticos están apareciendo, van a aparecer, porque los liderazgos políticos. Pues bien, van a surgir estos liderazgos políticos y están más cerca de lo que uno se imagina, Eduardo. Pero tiene que venir la decisión de los mensajeros de la luz, de la gente allá al otro lado de la orilla. Muy relevante. Ahora bien, dentro de este proceso cósmico de cumplimiento de todo el ciclo histórico, aquí en Chile, donde el final se toca con el origen, hay un proceso espiritual que está ocurriendo. Grandes almas del oriente, de la India, del origen, se están reencarnando en nuestra tierra para el desarrollo espiritual que requiere nuestra tierra. Y al mismo tiempo, grandes almas de nuestra tierra se están reencarnando en la India para el desarrollo material de la India y del Oriente, que es muy necesario en este equilibrio planetario, cósmico y divino. Por lo tanto, son grandes visiones. Y también decir algo, Eduardo. Nosotros realmente estamos en un momento crucial. Eso es lo que señala el plan cósmico. El futuro está garantizado solo si tomamos estos mensajes de, volver a conocernos, de esta gran ley interna, de darnos cuenta que somos un gran país, de que podemos construir una gran cultura para el futuro. Pero nunca antes, Eduardo, al mismo tiempo, se le habían presentado tantas oportunidades a la humanidad. Nunca antes. Por eso,
si va a haber un esplendor de una luz eterna, divina, que va a surgir de nuestra tierra para conformar la octava cultura, la más grande de todas, Eduardo, depende de la decisión final. ¿A dónde vas a estar? ¿Vas a seguir apoyando la oscuridad, lo exterior, lo material, la mentira? ¿O vas a apoyar la sabiduría, la verdad, la espiritualidad? ¿Vas a apoyar a Barrabás, como ya se apoyó hace mucho tiempo? ¿O ahora vas a apoyar realmente al Cristo que está dentro tuyo y que se va a manifestar afuera tuyo, porque es un despertar espiritual esto? En consecuencia, Eduardo, mira, el destino de la humanidad hoy día depende de nosotros. Si nosotros como chilenos, lo dice el plan cósmico, el plan divino y las enseñanzas del Libro de Oro, si nosotros, Eduardo, cambiamos, reformulamos nuestro país y creamos una cultura con pilares nuevos, con bases nuevas, el mundo entero tiene la posibilidad de poder vivir no solamente miles de años, sino que millones de años. Y eso depende de nosotros. Estamos en un punto crítico y la decisión divina individual, recuérdalo, es un principio del universo también. Lo pequeño se refleja en lo grande. Si uno cambia, si uno elige por el camino de la espiritualidad, de la verdad, de la sabiduría, del equilibrio, hay esperanza para todo el mundo. El tema está planteado, está sobre la mesa. Nos gusta ofrecer la posibilidad de que usted los pueda ver y usted tomar una decisión. Si a usted le hace eco esta enseñanza, bienvenido sea. Si usted es crítico de esta enseñanza, también coméntelo, porque el debate nos parece interesante siempre, plantear diversas posturas respecto a un mismo tema. La decisión finalmente, como acaba de decir el Dr. File, siempre será suya. Usted decide en qué lado desea estar cuando el escenario se termine de dibujar. Doctor File, como siempre, muy interesante, y me gusta que tengamos la posibilidad también de hablar de estos temas luminosos la noche de los viernes acá junto a usted. Importantísimo, Eduardo, para los nuevos tiempos. Lo último, acuérdate, por ejemplo, que los procesos de creación cultural duran cientos de años. Estamos en el año 7, pregúntame en 500 años más y te puedo dar la seguridad de que nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, va a saber elegir por el camino correcto, Eduardo. Somos un gran país, tenemos un inmenso carácter y estamos llamados a traer orden, equilibrio y sabiduría a la tierra entera. Dicho eso, nos despedimos, invitándoles a que tengan un excelente fin de semana, estimado amigo y amigo. Como decimos siempre, el que esté libre, no es el que esté libre, aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Y el que esté libre, escuche. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas,
la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.